Vamos a buscar el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1. Ahí vamos a leer. Y si ya lo tenemos, la palabra será honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Amén. Ahí lo vamos a dejar, hermanos, por el momento. Y como le decía, esta es una historia conocida por todo el mundo, ¿no? Ya todo el mundo sabe la historia de Jonás, que lo tragó el gran pez. Al final y al cabo fue un gran pez, porque eso es lo que dice la palabra. Y todos sabemos también que la historia de Jonás es porque se puso un poco rebelde, que no quiso ir a predicar a donde le había mandado Dios, y que aquella gran ciudad se salvó al final de la historia. Todo el mundo conoce esa historia. Todo el mundo conoce la historia o esa parte de la historia de Jonás, o esa misión que hizo Jonás, que por cierto es bastante sorprendente, porque no crea que lo traiga un animal y luego lo vuelva a tirar, pues eso es algo sorprendente. Amén. Y este Jonás es uno de los profetas menores, hermanos. Si usted no lo sabía, o si ya lo sabía, pues era uno de los profetas menores. Pero en esta hora no me quiero enfocar en ese mismo tema del que todo el mundo ya conoce, y que ya se lo dije, se lo acabo de decir, de que Jonás se lo tragó el pez, y que luego no quería ir a Nínive, pero luego fue, y la gente se salvó. No. Me quiero ir más allá, donde pocos predican esa parte de la historia o del libro de Jonás. Y ahí es donde me quiero basar en esta hora. El mensaje que Jonás llevaba, pero que no lo comprendió, porque no lo comprendió. Que no lo comprendió, pero que era un mensaje no solamente para otras personas, sino que también el mensaje era para él. Y allí es donde yo me quiero enfocar, en el mensaje que era para él, y él no entendió. Él no lo entendió. Entonces, por título le vamos a poner a este tema, el nombre de este mensaje: cuando no entendemos el mensaje de Dios a nuestras vidas. Así. Cuando no entendemos el mensaje de Dios a nuestras vidas. Y voy a ir rapidito, hermanos, para que el tiempo se nos avanza. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que que vino palabra de Jehová a él, y que le dijo que se levantara y que fuera a predicar a Nínive. Pero vamos a ver que él dice que huyó de la presencia de Jehová. Y ahí es donde vamos a notar varias cosas donde él, no sé qué es lo que le pasó o qué es lo que le pasaba en ese momento, de que sabiendo quién lo había mandado, él no entendía el mensaje y se daba por aludido, o no quería reconocer que el ser que lo estaba mandando era el Todopoderoso, y que él trató de huir, alejándose supuestamente de la presencia de Dios. Pero es algo imposible, hermano, que nosotros nos podamos alejar o nos podamos esconder de la presencia de Dios. Y esto él ya lo sabía, pero la pregunta yo me hago es: ¿por qué pensó eso? De quererse esconder o de quererse alejar de la presencia de Dios.
si era algo que él sabía. Incluso Dios habló con él, hablaba con él. Y vamos a ver, hermanos, no solamente el milagro que Dios hizo en Nínive, sino que también lo podemos ver en el capítulo 1, podemos ver un milagro de parte de Dios. Por palabra de un profeta que se estaba volviendo terco, que se estaba volviendo rebelde en ese momento. Y a veces con una palabra que nosotros podamos dar, hermanos, esa palabra puede bastar o puede ser suficiente para que una alma se pueda convertir. Y eso es algo que vamos a ver aquí, que pocos hablan de esto. Porque siempre el tema central es Nínive, siempre ha sido así. Pero no vemos el trayecto que hizo Jonás para llegar a Nínive y qué pasó allí. Y eso es lo que vamos a ver en esta ocasión. Y vea, ahí dice el versículo 3 del capítulo 1. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Oiga bien, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Esto es lo que yo le digo, que es bien contradictorio de parte del profeta. ¿Cómo es posible, hermano? Por eso es que le puse así el nombre al tema. Cuando no entendemos el mensaje de Dios a nuestras vidas. Porque yo le voy a decir algo, a veces nosotros como predicadores, digo nosotros porque yo le estoy predicando, no porque sea pastor, pero lo que le estoy diciendo es de que muchas veces los predicadores solo predicamos para el que está enfrente de nosotros, pero no predicamos para nosotros mismos. No sé si me doy a entender. Predicamos para el que está enfrente, pero no predicamos para nosotros. Y muchas veces, como en esta ocasión, el mensaje también era para el mensajero. Pero bien, dice así: para huir de la presencia de Jehová, oiga bien, cosa que era imposible. Pero Jehová hizo levantar, el 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Oiga bien, eso estaba fuerte, hermano. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba, oiga bien, esto es bien importante. Y los marineros, cada uno clamaba a su Dios. Cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar, dice, los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Cargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? El 9. Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Oiga bien, vamos a leer bastante, hermano, para que podamos entender. Oiga bien, aquí está lo que yo le digo, que es bien contradictorio de parte del profeta, porque siendo un profeta,
¿Cómo es posible que él iba huyendo? Y con sus propias palabras él está diciendo aquí. Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová. Y temo a Jehová, Dios de los cielos, dice, que hizo el mar y la tierra. Pero si él temía a Jehová, ¿por qué iba huyendo, hermanos? ¿Por qué iba huyendo? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Y si él lo declara con su boca que él hizo los cielos y la tierra, eso significa que es el Todopoderoso. Entonces, otro punto es, y si iba huyendo, él sabía que no podía huir de la presencia de Jehová. No se podía esconder. Pero, ¿qué le pasaba al profeta? No se sabe. Y dice el 10, y aquellos hombres temieron, oiga bien, temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Ahora bien, fíjese bien, vamos a notar allí, hermanos, lo que yo le digo. En primer lugar, Jonás había declarado ya que él era un hombre hebreo y que temía a Jehová, Dios, el creador de los cielos y de la tierra. O sea, en pocas palabras, Jonás inconscientemente les estaba predicando. Y allí donde vamos a notar uno de los tantas misericordias que tiene Dios para con el hombre, o uno de los tantos milagros que suceden cuando Cristo viene a nuestra vida. Porque dice que ellos temieron en gran manera por lo que Jonás les había declarado. Oiga bien, eso es una, y ya vamos a ver más adelante. Y dice, aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. El 14. Entonces oiga bien, vea. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Pero ¿qué decía unos versículos anteriores, hermanos? Que dice que cuando la tempestad se levantó, cada uno le pedía a su Dios. Pero ¿qué estaban haciendo aquí? Pidiéndole a Jehová, Dios, el creador de los cielos y de la tierra, como Jonás se los había dicho. Oiga bien. Dejaron de pedirle a sus dioses porque vieron que Dios, su Dios, mi Dios, era el que tenía el poder y era el causante de la tempestad. Entonces clamaron a Jehová, oiga bien, y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. El 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron, mira el 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor,
y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Y temieron en gran manera a Jehová. Eso es lo que yo le digo, hermano. Que inconscientemente Jonás les había declarado la palabra a ellos. La pregunta es, ¿fue esto ya planeado por Dios para que esos hombres creyeran en Dios? ¿O simplemente se dio porque la rebeldía de Jonás lo llevó a que conocieran a Dios? Ese es uno de los milagros que pasó en el trayecto hacia Nínive. Digo en el trayecto porque todo se une nuevamente. Porque la causa fue Nínive. Eso está claro. Pero de lo que no se habla es de estos pasajes que hubieron anterior a llegar a la ciudad. Donde hombres, no se dice cuántos, pero hombres creyeron a Dios. Por la rebeldía de aquel hombre que no había comprendido todavía cuál era el propósito de Dios. Y era un profeta, hermanos, pero no había entendido el mensaje todavía. Y vamos a seguir leyendo porque el tiempo se nos acorta. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Estas palabras ¿cómo se dice? Esta acción o esto que ocurrió es profético, porque si usted se recuerda, cuando Cristo murió, ¿a dónde dice que estuvo 3 días y 3 noches? En el centro de la tierra. Incluso el mismo Señor Jesucristo hace referencia a estos 3 días y 3 noches que Jonás estuvo en el vientre del pez. Pero bien, eso es otro tema. Nomás solo le quería decir eso. Ahora vamos a ver el capítulo 2, pero esto solo voy a leer 2 versículos o 3 versículos, hermano, para no hacer tan larga la. Y vamos a ver también otra inconsistencia de Jonás, porque vamos a ver el 7 del capítulo 2. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Pero vamos a ver la oración que estaba haciendo Jonás ahí. Cuando mi alma desfallecía, yo clamé a ti. Y sé que tú das la salvación. Y yo pagaré mis votos, dice. Como que prácticamente, hermanos, Jonás, adentro del pez, como cualquiera de nosotros, cuando estamos en angustia, ¿no? Cuando estamos en problemas, es cuando decimos, Señor, yo te prometo que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro, voy a entregarte mi vida, te voy a servir día con día. Eso era lo que estaba haciendo aquí. Porque estaba dentro del pez, estaba haciendo una oración y se estaba comprometiendo, pero no estaba entendiendo todavía el mensaje, o todavía no había comprendido cuál era el verdadero mensaje. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces dice aquí que vino en el capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo:
levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y ya lo que dice es que los hombres pequeños, niños, grandes, adultos, ancianos, incluso el rey, los animales, la historia que usted ya se sabe, todos hicieron ayuno. Como dijera el gringo, everybody, todos hicieron ayuno, todos hicieron el sacrificio. Y Dios vio eso. Pero lo que le quiero decir es que Jonás se pudiera decir que de mala gana fue a predicar. De mala gana fue a predicar. Porque eso lo vamos a ver aquí más adelante. Y dice el versículo 10 del capítulo 3. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia, hermano. Dios es un Dios de misericordia. Pero vea lo que a veces usted y yo somos en nuestra propia humanidad. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Fíjense que aquí hay algo, hermano, bien interesante. Porque dice allí, ¿y no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Eso significa, no lo dice aquí, pero eso significa que a lo mejor habían pasado mucho tiempo que Jehová se había comunicado con Jonás y le había dicho que tenía que ir a Nínive. Era algo que quizás ya se había planeado desde antes, pero Jonás estaba haciendo el rebelde, que no quería. No quería. Y la pregunta es, ¿pero por qué no quería? Y que no era ese el trabajo del profeta. Y que no es ese el trabajo de un predicador. Ir a predicar a las almas por más malas que sean, hombre y mujer. ¿No es esa la misión, la visión que tenemos que tener? Pero Jonás no quería. Y eso es lo que da a entender aquí. No se sabe cuánto tiempo habían estado hablando referente a Nínive. Pero dice aquí, ¿verdad? Es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Oiga bien, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Estas son las incoherencias que no se entienden del profeta. Porque allí es cuando no entendemos el mensaje, hermanos. Porque yo no le voy a estar predicando a usted deseándole que Dios le mande un mal. O que Dios lo extermine a usted. Porque entonces, ¿para qué es el mensaje? ¿Para qué es la predicación? La predicación es para que las almas se conviertan. Para que se puedan arrepentir. Por eso es que yo le estoy diciendo de que Jonás predicó el mensaje, pero de mala gana, hermanos. Lo predicó de mala gana.
Pero como no es esa, la visión de Dios, porque si fuera así, como nosotros pensamos, nosotros con nuestra mirada, nosotros acabaríamos con todo el mundo, así como somos. Y él, siendo consciente de que Dios era un Dios piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal, cuando ve que un alma se ha arrepentido, hermano, es que es eso que nosotros nos tenemos que alegrar, cuando una alma se arrepiente. Pero como nosotros en nuestra ceguera espiritual no alcanzamos a ver el mensaje, y por eso es que yo le digo de que a veces nosotros lo que predicamos, nada más predicamos para allá, pero no predicamos para acá. No predicamos para acá. Si dice en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 21, creo, tú que enseñas, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Incluso se dice de que tú que predicas, predícate a ti mismo. Así lo escuchaba yo allá en mi país, esa frase. Tú que predicas, predícate a ti mismo. Pero dice, tú que enseñas, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Es casi igual. Pero si usted nota, siempre el predicador solo se va a dirigir nada más al que tiene enfrente. A veces señalamos así, ve. Pero me están apuntando 3, 4 dedos, me están apuntando a mí. Pero ¿qué pasa cuando es para levantar a una persona? Allí sí, yo soy el gran pastor, yo soy el gran profeta, yo soy el gran evangelista, yo soy aquí, yo soy el mejor cantante, yo soy allá y que no sé qué. Pero ¿qué pasa cuando se le dice, mire hermano, arrepiéntase? Eso que sea cantante, eso que sea predicador, eso que sea evangelista, ¿no lo va a salvar? Allí sí ya no les parece. Porque muchas veces no entendemos el mensaje. No entendemos el mensaje. Por eso es que si yo le predico a usted, también me estoy predicando a mí. Si yo le digo que hay que leer más la palabra, pues también me lo estoy diciendo a mí. Si yo le digo que hay que ayunar, pues también me lo estoy diciendo a mí. Si yo le digo que hay que orar, también me lo digo a mí. Dice la palabra del Señor, escucharlo todo y retener lo bueno. O sea, la prédica, hermanos. Usted tiene que escuchar la prédica y está bien. Usted tiene que agarrar la mejor parte. Porque no todo va a ser para usted. También va a ser para el que tiene ahí a la par. Pero nosotros tenemos que hacer conciencia de que también el mensaje es para nosotros. No solamente para ustedes. Y eso es lo que le pasó a Jonás aquí. Y dice el 3 del versículo 4. Ahora pues, oh Jehová, te ruego, dice, que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, oiga bien mire lo que le dijo. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Le hace la pregunta. En pocas palabras le dice, ¿crees que está bien que tú te enojes? Le hace la pregunta a Dios. ¿Está bien que estés ahí de berrinchudo? Aunque bueno hubiera estado que le hubiera dicho, ¿y cuál es el propósito del mensaje? ¿Y cuál es el propósito de la prédica entonces?
hubiera estado bueno que le hubiera dicho esa pregunta a Dios, a Jonás, pero no, le dice, ¿haces bien en enojarte tanto? Y hace la pregunta. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Oiga bien. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. En pocas palabras, hermano, en pocas palabras, en mi país hay una palabra, una frase que se dice, lo estaba chuleando. Los que son salvadoreños me van a entender. No sé si la usarán en otros países. Pero Dios, o lo voy a decir así, se estaba burlando de él. O le estaba tomando el pelo. O, ¿cómo diría? Hay otra frase que se me ha escapado. Lo estaba troleando, la nueva frase que hay ahora, ¿no? Lo estaba troleando. Le preparó una calabacera para que le diera sombra. Y luego dice que preparó un viento recio y que le daba en la cabeza. Imagínense. Y dice, vamos al 8, va. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. El 9. Entonces dijo Dios a Jonás, oiga bien, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Le está diciendo, te enojas tanto por algo que tú no has trabajado y ni has hecho. Mire, hermano, es que eso es lo que pasa, que a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero nosotros, la verdad, nosotros somos bien faltos de sabiduría. Y es por eso que yo le digo que a veces no entendemos el mensaje. No entendemos el mensaje. ¿Por qué? Porque nuestra sabiduría tiene un límite. Tiene un límite, hermano. Pero la sabiduría de Dios trasciende, es inmensa, es infinita. Pero muchas veces nosotros nos queremos comparar a Él, o queremos ser mejores que Él, o queremos ser más inteligentes que Dios. ¿Y cómo es posible eso? Eso no es posible. Y vea lo que dice en Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Haciendo referencia de que nosotros tenemos una inteligencia limitada. Cuando dice que así de alto es el cielo de la tierra. Porque es algo que jamás vamos a lograr alcanzar. Tener la misma sabiduría. Por eso es que Jonás no entendió el mensaje.
no entendió el mensaje para la demás persona, tampoco entendió el mensaje para él mismo. Por eso es que dice aquí que mis caminos no son tus caminos y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Jehová tenía algo preparado mejor para esa gente, para la gente del barco y para la gente de la ciudad. Y aparte de eso le quería dar un mensaje o un ejemplo al profeta, pero el profeta no entendió. El profeta no entendió el mensaje. No entendió el mensaje. Y por eso le dice aquí, te enojas tanto por algo que tú no has hecho. Y vamos a volver a leer el 10 del versículo 4. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y vea el 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Oiga bien, ¿cuántas personas habían allí, hermano? Había más de 120,000 personas. Y los trata de ignorantes porque dice que no saben discernir de la mano derecha y de la mano izquierda. Y hay muchos animales también. Y todas esas personas se arrepintieron por el mensaje que dio de mala gana a Jonás. Todas esas almas se salvaron. Pero el mensajero no entendió el mensaje. Usted se sabe la historia de Nínive, yo sé que se la sabe. Pero como lo dije al principio, yo no me iba a enfocar en tanto sino que en Jonás, en sí en él. Porque no entendió el mensaje, hermano. Y yo ya le dije, de que a veces como mensajeros que somos, muchas veces no entendemos el mensaje. Y a veces Dios nos quiere o nos está hablando por medio del mensaje, pero nosotros hacemos caso omiso y nos hacemos los locos y decimos, le está tirando al hermano. Para el hermano fulano de tal es este mensaje. ¿Sí? ¿Me entiende? O para la hermana fulana de tal es el mensaje. Y a veces el mensaje es para nosotros. A veces el mensaje es para nosotros. Y nosotros bien equivocados pensando que es para el hermano, para la hermana. Y muchas veces fracasamos. Así fracasamos. Por eso Dios se enoja muchas veces con nosotros. Porque no entendemos el mensaje. Y ya para terminar, hermano, en conclusión, Jonás no entendió el mensaje. Luego ya no dice qué pasó con Jonás. Ya no está la historia. No se sabe qué pasó con Jonás. Lo que sí estamos seguros es de que Jonás no entendió el mensaje que Dios le estaba dando o que Dios le dio. Lo que sí es seguro es de que hubieron gente, más de 20,000 personas, porque incluyendo los del barco, que sí tuvieron la oportunidad de conocer al Dios que ha creado los cielos y la tierra, todos los animales, y lo ha creado a usted y a mí. Ellos sí tuvieron la oportunidad de conocerlo por medio de un profeta que no quería llevar el mensaje. Por un profeta que no quería llevar el mensaje.
Y que sin querer queriendo, en el barco tuvo que hablar la palabra, porque habló de Dios. Por eso yo le he dicho, hermano y hermana que me ve, a veces no es necesario que usted se sepa toda la Biblia. Como muchos creen de que hay que saberse toda la Biblia. O hay que tener buen léxico para poder predicar. No nos equivoquemos. ¿Qué fue lo que le dijo Jonás? Yo soy temeroso de Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. Y solamente bastaron esas palabras para que aquellos hombres pudieran creer en Dios. Pero usted muchas veces pone la excusa de que se le traba la lengua, pero a veces para decir malas palabras no se le traba la lengua. A veces para llevar el chisme no se le traba la lengua. A veces dice que ya no mira las letras de la Biblia, pero sí bien que ve otras cosas. Y ponemos un sinfín de excusas, hermano. Y la verdad es que el tiempo se está terminando. Se nos está terminando el tiempo. Cristo pronto viene. Y nosotros todavía jugando a los cristinitos. Todavía estamos jugando a los cristinitos. Es tiempo de abrir los ojos espirituales. Es tiempo de que no seamos como el cabezón de Jonás, sino que tenemos que agarrar el mensaje para nosotros y luego poderlo compartir. Así es que, hermanos y amigos, con esto termino. Y recuerden, vivamos la vida con sabiduría.